Perfectamente, ¿qué tal? Buenos días. Muy bien, pues bueno, yo voy a haceros una presentación sobre la desalación agro en el mundo que están haciendo los países de vanguardia. Voy a daros una visión panorámica de todo lo que se está haciendo de desalación en el mundo, así como las tecnologías, impactos medioambientales, costes, etcétera. Algunas de las cosas ya las ha dicho el compañero anterior y por tanto iré un poquito más rápido con ellas y espero que os sea interesante. Bueno, introducción. ¿Por qué desalar? Pues es evidente, el 97,5% del agua está en los océanos y el restante porcentaje de agua es, de ese porcentaje hay una pequeña parte solo que es accesible y agua potable. 1 de cada 9 personas no tiene acceso a fuentes de agua potable y 1 de cada 3 carece de saneamiento. Entre 1915 y 2015 la demanda global de agua se multiplicó por 6 y el 80% del consumo de agua a nivel mundial es para agricultura. Y además se estima que la demanda de alimentos crecerá al doble en los próximos 50 años, lo cual nos lleva a la necesidad de desalar. La gente cree que la desalación es algo muy nuevo del pasado siglo. Bueno, la primera tecnología de desalación que tenemos referencia es Moisés con su vara, que transformó agua potable en agua salada en agua potable con su vara. Desgraciadamente esta tecnología ya no está disponible. Bueno, fuera bromas, Aristóteles e incluso Plinio el Viejo ya en la antigüedad desarrollaron trabajos sobre desalación de agua de mar. Las legiones romanas usaron evaporación solar en sus campañas de África y los vikingos usaron las velas de los barcos como capturadores de niebla, tecnología que se sigue utilizando todavía en la cordillera andina. Luego vino la revolución industrial y el desarrollo de las membranas hace aproximadamente 200 años, pero no hubo un desarrollo industrial de las membranas que utilizamos en la actualidad hasta los años 60 del pasado siglo. Bueno, ya lo dijo mi compañero, hay unas 20.000 desaladoras en el mundo, casi 100 millones de metros cúbicos al día. El 60% de esta desalación viene de agua de mar y el resto de salobre. La tecnología que predomina es las membranas, osmosis inversa, porque la evaporación tiene un consumo energético muy alto. Y el 60% del uso es para uso municipal, es decir, para agua potable. Los mayores productores del mundo son Arabia Saudí, los Emiratos Árabes, Estados Unidos y España. Curiosamente, la desalación para agricultura a nivel global solo representa un 2 o un 3% de la capacidad instalada, lo cual es bastante poco. Sin embargo, por ejemplo, España es el país donde más se utiliza la desalación para agricultura. Tenemos aproximadamente 5 millones de metros cúbicos al día de desalación, que ya supone el 5% del agua potable, y unas 800 desaladoras. Y el 21% de toda nuestra agua desalada se utiliza directamente en la agricultura, lo cual es un porcentaje bastante alto. Hablemos de desalación para agricultura. Bueno, la desalación ya sabemos que es más utilizada para usos domésticos e industriales. Lógicamente, no todos los cultivos pueden soportar el coste de producción, no podemos regar alfalfa o arroz con agua desalada, pero con la preocupación sobre la seguridad alimentaria, la globalización de mercados y precios, escasez de agua y el cambio climático, esta percepción está cambiando. Y, por supuesto, cultivos de alto valor añadido o fuera de temporada, en invernadero o hidropónicos, como hemos visto anteriormente, pues justifican el uso de estos recursos. Está demostrado además que el uso de agua desalada incrementa la productividad y calidad de los productos y también nos dijeron antes que se reduce el consumo de agua, lo cual es muy importante. Bueno, aquí tenéis algunas ventajas y desventajas de la desalación para agricultura. Bueno, tenemos un recurso de agua adicional. El agua de mar es un recurso inagotable, incrementamos la productividad y la calidad, consumimos menos agua, podemos recuperar suelos degradados o salinos. Desventajas, lógicamente, el precio del agua es superior a otras fuentes de agua. Tenemos que equilibrar el agua iónicamente para que no dañen los suelos. Hay algunos tóxicos como el boro que tenemos que tener cuidado con ellos, como veremos más adelante. Tenemos que tener cuidado si extraemos agua salobre en el agotamiento de acuíferos y ver qué hacemos con las salmueras en interior, que suele ser poco problemático. Y además la desalación para agricultura tiene algunos aspectos diferenciales. Tiene menos requerimientos en la salinidad del producto, es decir, no requiere un agua pura desalada, por lo cual permite mezclarla con otras aguas. Tiene menores requerimientos de mano de obra, químicos, automatización, es decir, no necesitamos una planta municipal súper automatizada con grandes mármoles y aceros inoxidables, sino que podemos ir a plantas mucho más sencillas y prácticas. Tenemos la capacidad de regular la producción, en general hay grandes embalses de agua desalada, lo cual nos permite arrancar y parar la planta cuando sea necesario. Hay una mayor simplicidad en obras civiles y equipos y las tecnologías utilizadas básicamente son las de membranas, osmosis inversa, nanofiltración o electrodiálisis para agua salobre. Bueno, hablando de la calidad del agua, la calidad y cantidad de agua depende de qué tipo de cultivo vamos a regar, la permeabilidad del suelo, el drenaje, etc.
La mayoría de cultivos en general no requieren menos de 2.000 microsiemens por centímetro y cualquier incremento en mayor salinidad reduce la productividad aproximándose a cero a partir de unos 5.000. Entonces, hemos visto en estudios que se incrementa la productividad y se reducen las necesidades de agua usando desalación. En el año 97 ya hicimos un estudio regando naranjas Nabel y vimos un incremento en producción entre un 10 y un 50% si comparábamos el agua desalada con agua de otros orígenes, superficial o salobre, y redujimos un 20% la cantidad requerida de agua. Tengo otros estudios en las Islas Canarias con plátanos regados con agua desalada en el que se vio que se reducían las necesidades de agua un 30%, la cantidad de fertilizantes y se incrementó la producción y aumentó la maduración. Bueno, respecto al boro, el rechazo del boro en las membranas es bajo, es un ion muy pequeño y pasa a través de las membranas. Entonces, en algunos mares como el Mediterráneo la cantidad de boro es 4 o 6 miligramos por litro, entonces necesitamos a veces un tratamiento posterior para reducir el boro por debajo de lo que es tóxico. Como sois muchos aquí agricultores, conocéis que hay distintas clasificaciones de productos respecto a la tolerancia de la presencia del boro. Tenemos cultivos sensibles, semitolerantes, no tolerantes, etc. Entonces, tenemos que decidir qué cantidad de boro tenemos en nuestra agua producto. Respecto a la remineralización, pues ya os he dicho que el agua tiene que estar equilibrada. Lógicamente, el agua desalada tiene muy poco calcio y magnesio y mucho cloruro y sodio y un pH bajo. Por tanto, hay que remineralizarla y añadir calcio y magnesio para que sea útil, por ejemplo, para agua potable. En el caso de la desalación para agricultura, en lugar de remineralizar, lo que más se hace es mezclar el agua con mezclas de otras aguas reutilizadas, aguas de pozo, superficiales, etcétera, obteniendo así un agua de calidad adecuada a nuestro uso y además con un coste más reducido, puesto que ya no estamos usando el agua de forma directa. Bueno, aquí tenéis algunos ejemplos de convivencia de distintas fuentes de agua de distintos orígenes. Esta es la costa sur de la provincia de Almería, en España. Veis a la izquierda toda esa zona que se ve blanca son invernaderos. Esto antes ahí no había nada y cuando llegó el agua se colocó, fue una de las zonas más ricas. Y aquí podéis ver en la siguiente diapositiva cómo se han ido incorporando primero trasvases de aguas superficiales, potabilizadoras, reutilización, desaladoras de agua salobre y agua de mar, etcétera, hasta formar una red de agua desalada mezclada con agua de otras fuentes, de forma que los agricultores tienen garantizado su suministro. Cuando el agua viene de aguas superficiales es más barata, el agua desalada es más cara, se va mezclando dependiendo de la época del año y que la cantidad de agua que haya de cada origen, y así se consigue un precio adecuado y una calidad adecuada a cada uno de los usos. Deciros que en esta zona existe incluso tuberías de distribución de agua desalada, es decir, llega hasta la parcela de los agricultores directamente tuberías de agua desalada para que ellos puedan hacer sus mezclas en los puntos de uso. Bueno, respecto al coste, hemos oído antes que el agua desalada es muy cara. Bueno, depende comparado con qué. O sea, el agua más cara es la que no se tiene, ¿no? Yo creo que, bueno, cuando hablamos en costes típicos de desalación, por debajo siempre de $1 metro cúbico. Aquí tenéis las cantidades en euros y lo he puesto también en pesos chilenos para que os hagáis una idea. Pero bueno, si comparáis este precio con con el precio que estáis pagando, por ejemplo, con agua embotellada, veréis que no es caro. O sea, el agua desalada tiene un precio bastante asumible, cada vez se va acercando más a otras fuentes de agua como la reutilización u otras debido al cambio climático y a la escasez, y desde luego puede competir con cualquier tipo de agua y en el futuro estos costes van a ser mucho más próximos al de otras fuentes. Por tanto, en mi opinión y en la opinión de los agricultores que la están usando, no es en absoluto cara y más cuando no tienes otra agua. Bueno, aquí podéis ver cómo ha ido evolucionando la inversión y la operación de las grandes desaladoras de agua de mar en concursos internacionales desde el año 2001 hasta el 2022 y podéis ver que empezamos allá por el 2001 con unas tarifas de $0,7 por metro cúbico y en la actualidad los últimos grandes contratos de desaladoras en Arabia Saudí se está hablando de $0,5 por metro cúbico y tener en cuenta que ese precio estamos hablando con amortización, es decir, incluyendo la amortización de la inversión en esas megadesaladoras. Es decir, que me parece que el precio es bastante más que asumible, ¿no? Veis que ha bajado muchísimo. Lógicamente hay una economía de escala, cuanto más grande es la desaladora, más se reduce el precio relativamente por metro cúbico, pero yo creo que son precios bastante asumibles. Bueno, hablemos un poco de la desalación para agricultura en España.
Como ya dije antes, España es el mayor productor de agua desalada para agricultura, más de un 20%, y principalmente esto se produce en el sudeste mediterráneo, provincias de Murcia, Almería y Alicante, que es donde más escasez hay, y las Islas Canarias. Algunos datos interesantes son el 75% de las demandas proceden de la agricultura. España representa el 25% de la superficie total de regadío en la Unión Europea y el consumo de agua en agricultura creció al doble en las últimas 2 décadas. Pero, sin embargo, la contribución de la agricultura a la economía española es superior al 5% y, como veis en la fotografía de abajo, veis el poniente almeriense en 1974 a la izquierda y en la actualidad. Esa zona en el año 74 era una zona muy pobre, la gente no había empleos, etcétera, y cuando llegó el agua se puso una agricultura súper rica que exporta productos a Europa y ha conseguido convertirse en una zona de las más ricas del sur de España. Bueno, es interesante saber, ya dije antes que no todos los productos pueden regarse con agua desalada, pero aquí tenéis un estudio en la cuenca del Segura, en España, donde se ha estudiado la productividad del agua de distintos productos. ¿Qué es esto de la productividad del agua? Quiere decir los euros por metro cúbico o pesos chilenos por metro cúbico que le obtenemos o sea, cuánto le obtenemos a nuestro producto en euros metro cúbico, ¿no? Y entonces, si os fijáis, pues hortícolas protegidos, es decir, en invernadero, tiene una productividad económica próxima a 7 euros metro cúbico. Si estamos hablando del agua desalada, el entorno de por debajo de $1 metro cúbico o €1 metro cúbico, veis que ese producto puede ser muy rentable utilizando agua desalada, incluso pura, que no es el caso porque se utiliza mezclada, ¿no? Es decir, veis que hay muchos productos que son absolutamente rentables utilizando agua desalada. Tened en cuenta además que en este tipo de productos de alto valor añadido, en invernaderos tecnificados con cultivo hidropónico, el coste del agua no puede ser similar, del entorno entre un 5 o 10% del coste total de producción. Por lo tanto, fijaros que estamos sacando una rentabilidad al agua tremenda. Bueno, voy a enseñaros un caso de estudio. Esta es una planta que construimos nosotros hace ya bastantes años para una comunidad de regantes, es decir, una asociación de agricultores que distribuyen su agua. Está justo como decía antes, en la zona de Almería. Y bueno, aquí veis que tienen un total de unas 6.000 hectáreas de regadío y tradicionalmente pues tenían agua de alimentación de pozos, de trasvases de aguas superficiales, etcétera. Pero llegado un momento, esa agua fue insuficiente y además la calidad de agua de esos trasvases no permitía utilizar recursos subterráneos para mezclar porque eran de alta salinidad, con lo cual se planteó que era necesario complementar esto con una desaladora para poder cubrir las necesidades. Entonces se construyó una desaladora junto al mar que se alimenta de un acuífero con intrusión marina, es decir, un acuífero de alta salinidad. La planta se construyó en un tiempo récord, 8 meses, pues una planta sencilla, de 30.000 metros cúbicos día. Además recibió una subvención del 50% del Gobierno regional de Andalucía. Y el agua, como decía, es salobre subterránea, con además salinidad que ha ido creciendo con el tiempo. Y bueno, nos piden como calidad máxima de salida 500 microsiemens por centímetro, pero se distribuye agua, como veréis, a la carta. Bueno, aquí tenéis algunas innovaciones. Se alimenta de pozos con un acuífero con intrusión marina, con salinidades variables. La planta se construyó ya preparada para reconvertirla en agua de mar si hiciera falta, si el acuífero se hubiera salinizado. Es muy sencilla, solo la operan 3 personas que se van por la noche a su casa a dormir con un sistema de alarmas en el móvil y eso es toda la operación. Produce agua a la carta, mezclamos el agua producto con el agua sin tratar, produciendo agua a distintas calidades y distintos precios según lo que se esté plantando en ese momento, pues las sandías requieren una salinidad, los tomates otra. Se nos va pidiendo aguas de distintas calidades, las vamos mezclando y cada una tiene un precio dependiendo si tiene más agua desalada o no. Además, incluimos unos recuperadores de energía, que no es común en estas plantas de agua salobre, que nos recuperan el 30% de energía. Muy importante, como estas plantas se puede almacenar el agua, la planta arranca y para automáticamente según la tarifa eléctrica. Es decir, en las horas punta, las horas más caras de electricidad, la planta automáticamente se ha parado y vuelve a arrancar cuando la tarifa eléctrica es barata. Y luego, bueno, pues hemos ido ampliando la planta con con más trenes. Y muy interesante desde el punto de vista ambiental. La planta se puso en marcha en el año 2003 y en la actualidad hemos visto que el agua desalada, a base de ir regando durante estos 20 años todos esos cultivos e ir drenando, ha ido mejorando la calidad del acuífero y la calidad de agua que se extrae ahora del acuífero es mejor que la que teníamos al principio. Eso ha sido un descubrimiento ambiental excelente. Bueno, aquí podéis ver los costes, por curiosidad, los costes de operación con un agua
de mucha salinidad, de 17.000 microsiemens por centímetro, como decía, con una tarifa especial de energía donde no consumimos en hora punta, costes de personal muy reducidos y agua a la carta. Veis, estamos en 0,24 euros el metro cúbico, que son unos 214 pesos chilenos por metro cúbico. Bueno, y aquí veis en la tabla de abajo cómo las mezclas de agua desalada con agua de otros orígenes pues consiguen producir un agua a 0,21 euros metro cúbico o 183 pesos chilenos por metro cúbico con la calidad de 1.500 microsiemens, que es la calidad, digamos, media que necesitan los cultivos. Es decir, que con esta estrategia de mezcla se consigue un agua muy razonable y de muy buena calidad. Bueno, lo último que hemos hecho ya, la última innovación, es que la comunidad de regantes tenía un embalse de agua salada a 185 metros de altura y lo que hemos hecho ha sido instalar un nuevo tren de membranas que se alimenta directamente con la presión hidrostática de este nivel, de forma que desalamos sin necesidad de energía, sin bomba. Es decir, consumimos 0,02 kilovatios hora metro cúbico solo por las bombas dosificadoras y los pequeños equipos, frente al kilovatio hora por metro cúbico que habríamos tenido si hubiéramos hecho una planta convencional, lo cual nos ha supuesto un ahorro de energía anual de 1.800 megavatios y una reducción media de emisiones de 500.000 kilos de CO2 al año. Esto es muy interesante en Chile por las alturas que manejáis en la cordillera y que se podría hacer algo parecido. Bueno, y esto es una planta privada, pero el gobierno español también está haciendo mucho por la desalación. El gobierno español hizo unas 20 plantas desaladoras en toda la costa mediterránea, grandes plantas desaladoras, para abastecer de agua potable a todo el Mediterráneo y que no hubiera problemas de sequía, pero algunas de estas plantas mandan su agua directamente hacia la agricultura. Aquí tenéis las 3 grandes plantas que producen para agricultura: Torrevieja, Águilas y Valdelentisco. Águilas la construimos nosotros, son de las 3 plantas más grandes de Europa. Y en la tabla podéis ver en el 2004, cuando salió el programa Agua del Ministerio, bueno, no había agua lógicamente, se empezó a distribuir agua potable y se veis cómo ha ido creciendo la barra verde de agricultura. Al final, cada vez el agua desalada para agricultura ha ido ganando incluso al agua potable en las grandes desaladoras del gobierno. Y si veis, en el 2008 ya el 55% del agua que producían estas grandes desaladoras ya iba para la agricultura. Y veis que estamos hablando de unas plantas de inversiones importantes, 300 millones de euros, y son plantas del gobierno que fueron financiadas parcialmente con financiación europea. Bueno, hablemos un poco de consumo de energía. También se dice que las desaladoras consumen mucha energía, gastan mucha energía. Pues bueno, en primer lugar, desde los años 70 hasta la actualidad, hemos bajado desde más de 20 kilovatios hora por cada metro cúbico, por cada 1.000 litros de agua, a por debajo de 3. Es decir, ha habido una bajada espectacular. Por tanto, eso ha ido también dando un precio de agua mucho más barato. Y un dato demoledor: el consumo energético anual para producir agua desalada de mar para una familia de 4 miembros es equivalente al consumo de su refrigerador durante un año. ¿Os parece que eso es mucho consumo de energía? Pues lo tenéis en casa todos los días. Daros cuenta de las magnitudes que estamos hablando. Cuando se habla de que la desalación consume mucha energía o es muy cara, comparad con otras cosas. Comparad con vuestro refrigerador, o cuando habláis del coste, comparad cuánto os cuesta el agua embotellada, que es de mucha menos calidad, por ejemplo. Bueno, otro tema que se está desarrollando mucho es el uso de renovables en desalación, y hay distintas combinaciones. Podemos usar calentamiento de agua mediante energía térmica, podemos usar energía eléctrica captada mediante eólica, aportando energía, etcétera. Bueno, tenemos algunas dificultades, pues lógicamente si hacemos una gran desaladora tenemos una necesidad de energía muy grande y no siempre el lugar donde hemos puesto nuestra desaladora tiene por qué ser el mejor sitio donde tenemos la producción de energía renovable, ¿no? Y a veces no tenemos espacio suficiente. También las renovables en general trabajan de forma discontinua, con lo cual tenemos que buscar una forma de almacenamiento de energía. Sin embargo, nada impide comprar a las compañías eléctricas energía procedente de renovables como hacen el gobierno español o el australiano. Es decir, ellos no tienen un parque solar al lado de la desaladora, pero van a su compañía eléctrica y les dicen: yo toda la energía que voy a comprar para mi desaladora la quiero de fuentes renovables y usted me lo garantiza. Y así se consigue que estemos desalando con energías renovables, aunque sea indirectamente. Bueno, el mal llamado problema de las salmueras de desalación, las salmueras o concentrado, es simplemente agua de mar concentrada. Es decir, si yo cojo un vaso y evaporo agua de mar, tendré un agua que tiene más sales, pero es agua de mar, no es nada diferente, no hay productos químicos. Entonces, cuando se realizan, como se hace en todos los países avanzados,
estudios de impacto ambiental previo para ver cómo esa salmuera se va a mezclar en el mar y qué efecto va a tener. Y posteriormente se hacen planes de vigilancia ambiental para garantizar la protección ambiental, estamos garantizando que no hay impacto sobre el medio marino. Es decir, se ha demostrado que si el vertido se hace correctamente y con el adecuado seguimiento, el impacto es indetectable. Otro dato, el Golfo Pérsico, que es el lugar de mayor producción de agua desalada del mundo, el incremento de salinidad en el Golfo Pérsico debido al vertido de salmuera es inferior, es un 5% del incremento debido a la evaporación normal del agua. Es decir, daros cuenta que estamos hablando de algo indetectable, incluso en un sitio donde hay millones y millones de metros cúbicos de agua desalada producida y, por tanto, de concentrado. Deciros que, además, las nuevas tendencias, aparte de los vertidos de salmuera, que, como digo, si están controlados no hay ningún problema, es el brine mining, es decir, obtener productos químicos y sales de las salmueras. Incluso se está trabajando en proyectos para producir energía a partir de mezclas de salmueras y aguas dulces, con lo cual hay un campo ahí muy interesante desde el punto de vista del medio ambiente. Bueno, experiencias en otros países. Muchos países se han interesado por la desalación para agricultura en España. Mucha gente ha venido a visitar nuestras plantas desde distintos países y otros la practican desde hace años como Israel. Como decía, no se trata de competir contra fuentes tradicionales de agua. El precio, si tú tienes un agua muy barata y tienes suficiente calidad de agua y suficiente cantidad de agua, pues no necesitarás desalar hasta que el cambio climático cambie esto. Y como decía también antes, la tecnología de hidroponía, invernaderos de última generación, pues permite además un uso muy eficiente del agua, como nos han contado también antes, recirculación de agua y, por tanto, no solo tienes un agua de gran calidad, sino que además gastas muy poca agua. Bueno, aquí tenéis algunos ejemplos. Israel tiene un gran número de grandes desaladoras que producen agua para otros usos. Nosotros construimos una de las más grandes, la desaladora de Asdod, de casi 400.000 metros cúbicos día, y de hecho se nos pidió una concentración de boro inferior a 0,3 porque se riegan aguacates con esta agua, ¿no? Israel es el único país que sepamos que tiene un estándar de calidad de agua desalada para riego. Es decir, cuando usted quiere mandar agua para riego, en Israel tienes unas calidades que te exige en general. En otros países, en general, nos atenemos a la norma de agua potable y luego se realizan mezclas, etcétera, ¿no? Bueno, Arabia Saudí es el mayor productor de agua desalada en el mundo, pero sin embargo utilizan muy poca desalación para agricultura, solo un 0,5%, aunque hay unas grandes expectativas de crecimiento para los próximos años. Y otros países, pues Kuwait utiliza un 13%, Italia, Bahrein, Qatar, Omán tiene pequeñas desaladoras, y otros países que están empezando, Chile, ya hemos visto algunos ejemplos, Australia también, Marruecos, también ayer en una conferencia de Aladir pude ver algunas experiencias muy interesantes en México, Perú, etcétera. Es decir, esto está creciendo por todo el mundo por los motivos que he contado desde el principio. El caso australiano es muy interesante. Hicimos un proyecto en su día con el Centro Nacional de Excelencia en Desalación de Australia para ver qué oportunidades había para la desalación de agricultura en Australia y estudiamos distintas zonas y ya hay, por ejemplo, hay un caso muy interesante, el Sandrock Farm. Es 2.000 metros cuadrados de invernaderos de tomates que además se alimentan con energía solar, la osmosis inversa. Es un caso muy, muy nombrado, si queréis buscarlo en Internet. Y luego pues hay otros proyectos, el Northern Adelaide Irrigation Scheme en Adelaide, Wellington Dam en la zona de Western Australia. Es decir, está creciendo mucho también esta aplicación. Bueno, hablemos un poquillo para finalizar de la innovación y nuevas tecnologías y contaros algunos proyectos que hemos hecho relacionados con esto. Primero, las membranas es el componente principal de la desalación. ¿Por qué no reutilizarlas? En primer lugar, si tú tienes membranas procedentes de una instalación de minería o de agua potable que dan una calidad de agua que ya no es suficientemente buena para agua potable, pero ¿por qué no la usamos para agricultura, que no necesitamos un agua tan pura? Pues este es el objetivo, ¿no? Reutilizar las membranas. Nosotros, además, hemos hecho otras cosas diferentes, que es atacar la estructura química de la membrana para transformar incluso membranas ya inservibles en membranas de otra tipología, de nanofiltración, de ultrafiltración, y las usamos para otras aplicaciones, pues agricultura, para tratamiento de aguas residuales, etcétera. Es un proyecto financiado por la Unión Europea por la convocatoria LIFE. En temas de monitorización del impacto ambiental en el medio marino y análisis de las declaraciones de impacto ambiental, aquí estamos trabajando con las universidades de Alicante y de Playa Ancha en Chile. Estamos desarrollando manuales de buenas prácticas de vertido de las salmueras, analizando los requerimientos ambientales en los planes de vigilancia y monitorización ambiental en distintos países. Ya lo hemos hecho en España y Chile, tenéis artículos que podéis encontrar y tenemos un doctorando realizando estudios sobre esto, uno en España y otro en Chile.
Estamos participando también en el proyecto CAPTA de la convocatoria Corfo, el Centro Avanzado para las Tecnologías del Agua. Es un consorcio liderado por la Universidad de Chile, con la Universidad de Playa Ancha y Atacama, y en el que estamos también empresas como Anglo American, Wiscon y SACIR, con el objeto de transferir y comercializar soluciones tecnológicas para la eficiencia, reutilización, competitividad y sustentabilidad de la agricultura, minería, industria, etcétera. Y nosotros concretamente estamos participando en esta parte del proyecto con la Universidad de Playa Ancha de Chile y la Universidad de Alicante en uno de los subproyectos que es de desalación sostenible para Chile. Bueno, también las nuevas tecnologías han llegado para quedarse. Estamos ya utilizando realidad virtual y aumentada en operación de plantas. Contamos con tecnología, modelos de Big Data para predicciones de consumos, almacenamiento y precio de energía, supervisión remota de las plantas. Ya no hace falta desplazarse a Australia para ver lo que está pasando allí. Aparte de estos modelos digitales, tenemos sistemas de supervisión remota. Estamos utilizando drones aéreos y drones submarinos para la monitorización ambiental, con drones totalmente, con todo tipo de sensores para hacer una parametrización de todos los parámetros físico-químicos en el mar y cómo puede afectar la pluma de este concentrado en el vertido salino. Estamos usando también inteligencia artificial y machine learning. Y este es el proyecto que más os interesará. El DisiCrop es un proyecto de desalación sostenible para agricultura. Fue un proyecto de la convocatoria LIFE europeo, financiado por esta convocatoria, donde han participado 2 universidades españolas, Politécnica de Cartagena y Almería, así como una comunidad de regantes. Y el objetivo era demostrar la gestión sostenible de agua desalada para producción agrícola. Como dije antes, el agua desalada para agricultura produce productos de mayor calidad y tiene una mayor producción, pero queríamos demostrarlo científicamente con universidades, para lo cual colocamos varias parcelas plantando distintos productos y regándolo con agua de distintos orígenes para demostrar esto. Por el camino también utilizamos productos hidropónicos, entonces incluimos una planta piloto de ósmosis inversa alimentada por energía solar para recuperar los drenajes del cultivo hidropónico y así tener mucha más agua, recuperarlo y hacer el proceso más sostenible. Bueno, aquí veis los objetivos del proyecto: demostrar la gestión sostenible de la desalación de agua, evaluar la calidad del agua desalada, mejorar la eficiencia en los drenajes, reducción de energía y huella de carbono, impacto socioeconómico. Y aquí veis las parcelas experimentales. Tuvimos cultivo en suelo y hidropónico, utilizamos tomates, ciclos de 4 o 5 meses, unas 1.500 metros cuadrados a cultivar, 18 parcelas demostrativas. Utilizamos mezclas de agua, mezcla de agua desalada pura, agua desalada mezclada con agua de pozo, agua salobre de pozo sola, con fertilizantes, etcétera. Es decir, que utilizamos 3 aguas diferentes. Y bueno, básicamente los resultados todavía no son concluyentes porque tenemos pocos ensayos, pero ya ha habido algunas enfermedades que han afectado a los cultivos, desgraciadamente. Pero en general, el cultivo hidropónico con riego de agua desalada es el más productivo y hemos encontrado que es además el que proporciona mejores resultados con una producción media de 5,32 kilogramos por metro cuadrado de superficie regada. Bueno, creo que las presentaciones las vais a tener disponibles, no quiero entreteneros llevando a los detalles, luego también tendréis mi correo electrónico por si tenéis alguna duda concreta. Y ya para acabar, bueno, la seguridad alimentaria es estratégica para cualquier país y la agricultura basada en la desalación la puede asegurar. En menos de 50 años habrá que duplicar la producción de alimentos para sostener a la población mundial. No hemos hablado de ello, pero evidentemente. Muchos cultivos hemos visto que pueden soportar el precio del agua desalada sin un impacto significativo sobre el precio global de su producto. Todas las potenciales dificultades que se os ocurran, podría haber problemas medioambientales, el coste de la energía, efectos sobre los suelos, boro, pueden ser resueltos con mayor inversión, lo que significa que el factor clave para la rentabilidad siempre es el precio del agua. O sea, con dinero siempre podemos resolver estos problemas porque las soluciones técnicas, tecnológicas y ambientales están ahí y están disponibles. Entonces, aquellos cultivos que puedan soportar el precio, está todo resuelto y no hay ningún problema en hacerlo de esta forma. Bueno, en general los gobiernos ya están utilizando la desalación como una herramienta más de planificación hidrológica y es una fuente adicional de agua que puede convivir con otras fuentes de agua. No estamos diciendo que se abandonen las aguas superficiales, que no haya trasvases, que no haya aguas subterráneas. Por supuesto que no haya reutilización, que hay que promocionar al máximo. Pero la desalación es un player que ha entrado a jugar muy fuerte. Es un seguro de vida para los agricultores, puesto que no depende del clima, no depende del cambio climático, no depende de que llueva o no,
le damos a un botón y producimos agua. Quería recordar una frase de John Fitzgerald Kennedy en los años 60, dijo: si alguna vez pudiéramos producir agua potable a partir del agua de mar a un precio sostenible, sería uno de los mayores avances de la humanidad. Lo siento, pero esa frase me encantó y tenía que decirla. Pero es cierto, es un milagro, lo tenemos aquí y lo tenemos disponible, y haciéndolo correctamente no tiene impactos ambientales y su precio es asumible. Bueno, el precio del agua desalada puede ser en la actualidad más caro que la procedente de otros orígenes, por supuesto, pero esto también depende de muchos factores y se ha hablado antes de ello. Distancia de la aplicación, el precio de la energía, que es diferente en cada país, la disponibilidad de otros recursos. Si no tengo otra agua, es la más barata. Y, como decía, esto puede cambiar en el futuro con los efectos del cambio climático. Y, como decía, pues la experiencia en España ha demostrado que la desalación es una alternativa rentable que puede ser incorporada junto a otros recursos a los costes globales de producción agrícola. Y, como habéis visto, en España, el Gobierno de España ha hecho grandes desaladoras que inicialmente se suponía que iban a ir para agua potable y están suministrando agua para la agricultura, y los propios agricultores tienen sus propias desaladoras como un seguro de vida para garantizar sus cultivos. O sea que yo creo que la demostración de que es viable ahí la tenéis. Y bueno, pues gracias por vuestro tiempo. No sé si he ido un poco rápido. La presentación era extraordinariamente densa, como os digo, creo que os la van a suministrar, por tanto, si queréis entrar en detalles podéis leerla con más calma. Y tenéis aquí mi correo por si tenéis alguna duda, pues quedo a vuestra disposición en cualquier momento. Y Domingo, pues nada, voy a dejar de compartir la presentación y muchísimas gracias por vuestra atención. Oye, Domingo, bueno, la verdad que ha sido muy interesante tu exposición. Son miles de personas que están atentos a través de la página web. Han llegado algunas preguntas. Te hago la primera pregunta rápidamente, Domingo. Adelante. Te preguntan si tienes resultados de mezclas de aguas desalinizadas y aguas dulces en rendimientos de cultivos, y si los tienes, ¿cuál sería la proporción ideal? Bueno, es que, claro, cada agua es un mundo, depende del análisis del agua. La proporción de mezcla nos va a depender de qué calidades de aguas tengamos. Última pregunta, Domingo, y recordarles a todos, y tú también lo has dicho, Domingo, está tu correo electrónico disponible por si alguien quiere hacerte alguna consulta durante el día o durante los próximos días también, Domingo. Te hago la última pregunta y de antemano muchísimas gracias por este tiempo que te has tomado extra. ¿Qué hacen que una planta desaladora para riego sea más viable económicamente? Bueno, la tecnología es evidente. Estamos hablando de tecnologías de membranas o ósmosis inversa o nanofiltración. Ya el tipo de membrana o de tecnología nos va a depender si vamos a utilizar agua de mar o agua salobre de algunas fuentes o subterránea. Y bueno, para cada agua hay una solución distinta, y en general la solución no es el sistema de membranas, sino la parte del pretratamiento, es decir, qué calidad de agua tenemos, si tiene microbiología, si tiene sólidos en suspensión. Todo eso requiere unos pretratamientos y una serie de cosas previas a las membranas que, bueno, se puede más o menos estandarizar, pero deberíamos estudiar caso a caso. O sea, es un traje a medida cada desarrollo.